Hola chicos, bienvenidos una vez más a su canal de Mate Ciencias. Estamos explorando el área de matemática, específicamente en el tema de teoría de conjuntos, funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Importante que tengamos en consideración que cuando hablamos de la teoría de conjuntos, es necesario saber que cuando se relacionan dos conjuntos es probable, muy probable que allí exista algún tipo de función. ¿Y cómo pueden ser esas funciones? Pueden ser inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Pero bueno, no adelanto más. Eso va a estar en el cuerpo del video. No dejes de verlo completamente y bueno, si tienes dudas puedes comentar. Como es de costumbre, tengan a la mano lápiz y papel, tomen todos los apuntes que sean necesarios, pausen el video, escriban, siempre pero siempre estén muy pero muy atentos a la información que se pueda suministrar. Recordemos que es una clase virtual y debemos estar muy centrados en lo que aquí se está impartiendo. Sin más preámbulos, vamos a la clase. Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad vamos a trabajar con lo que será conjuntos, teoría de conjuntos. Es importante entonces definir un poco lo que es un conjunto. Un conjunto es una agrupación de elementos con características comunes. Así tenemos un conjunto musical, un conjunto de medias, un conjunto de zapatos, ¿ok? Y allí tendremos, bueno, agrupado músicos, medias o zapatos, pero cuando hablamos de matemática de conjuntos nos referimos a conjuntos numéricos. Y los conjuntos numéricos más populares son el conjunto real, que se compone por los conjuntos irracionales y racionales, o racionales e irracionales. Dentro del conjunto racional, bueno, está inmerso el conjunto de números enteros, también llamados números Z, que sabemos son los números tanto positivos como negativos, pero enteros. Y dentro del conjunto de los números enteros tenemos a los números naturales, que como sabemos son esos números positivos que van de uno en uno sin tomar en cuenta el cero hasta el infinito. Entonces, claro, estos no son los únicos conjuntos que existen. ¿De qué manera podemos representar nosotros estos conjuntos? Podemos hacerlos con llaves, corchetes o paréntesis. Es una manera de representarlo. Otra forma gráfica de hacerlo es a través de los diagramas de Venn. ¿Okay? Los diagramas de Venn básicamente son recuadros u óvalos que encierran dentro de sí cada componente o elemento que pertenece a cada conjunto. Veamos este ejemplo, en donde yo represento un conjunto A y un conjunto B, donde las componentes de A son A1 y A2, y las componentes de B son B1 y B2. Esta flecha que vemos acá es la que marca la relación entre el conjunto A y el conjunto B. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que el primer conjunto donde sale la flecha es el conjunto partida y el conjunto donde llega la flecha es el conjunto de llegada. Eso es importante tener en cuenta esta teoría de conjuntos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que a cada elemento del conjunto de A puede corresponder a algún elemento en el conjunto de B. Recordemos que A, conjunto de partida, y B, conjunto de llegada. Cuando tenemos dos conjuntos que se están relacionando de alguna manera, puede darse entonces que si existe alguna relación, y de existir, esta relación puede marcar que sea una función entre conjuntos o no sea función entre conjuntos. Para que podamos decir que existe una relación funcional entre los conjuntos, debe suceder que a cada elemento del conjunto de partida debe relacionarse con uno y solamente un elemento en el conjunto de llegada. Es decir, cada elemento de acá debe tener solamente una relación, una flechita, con algún elemento de allá. Sucede que si, por ejemplo, este elemento A1 se relaciona, por ejemplo, con el elemento B1 y el elemento B2, entonces, al haber esta doble relación del conjunto de partida, decimos entonces que ya esto no es una función. Para que pueda ser una función, solamente debe salir una sola flecha de cada uno de esos elementos del conjunto, al menos una o ninguna. ¿Ok? Puede darse el caso de que aquí exista un elemento A3 y no se relacione con ninguno de acá y no pasa absolutamente nada, sigue siendo una función. ¿Por qué? Porque se sigue cumpliendo que a cada elemento de este conjunto le corresponde una sola relación en el conjunto de llegada. Ahora, si es una función, esa función se puede caracterizar en tres tipos.
Una función puede ser inyectiva, puede ser sobreyectiva y puede ser biyectiva. Esta clase vamos a identificar cómo pueden ser las relaciones entre conjuntos y si esas relaciones son funciones, qué tipo de función es. ¿Será una función inyectiva, sobreyectiva o biyectiva? Vamos ahora a explicar cada una de estas y cómo identificarlas. Muy bien, acá tenemos entonces los tres tipos de funciones que pueden existir: inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. Y tenemos una especie de definición muy breve en la parte de abajo, ¿ok? Esa definición nos permitirá organizarnos las ideas a la hora de identificar los ejemplos que a continuación se leen. Por ejemplo, cuando hablamos de la función inyectiva, nos habla de una relación de 1 a 1. Es decir, que a cada elemento del conjunto de llegada le debe corresponder una y solamente una, o ninguna por supuesto, relación con respecto a los elementos del conjunto de partida. Es decir, cada elemento de acá solamente le debe corresponder una sola flecha y solamente una, no más de eso. ¿Ok? Entonces, cuando a un elemento de acá le corresponde más de una flecha, entonces ya decimos sencillamente que no es una función inyectiva. Veamos este caso. Vemos que el 1 se relaciona con el 5, el 2 con el 4 y el 3 con el 6. 4, 5 y 6 solamente tienen una flecha que parte del conjunto de partida, por lo tanto decimos que esta función sí es inyectiva. Sí es inyectiva. Veamos este ejemplo. En este ejemplo tenemos igual dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. La relación va de A en B, quiere decir que este es el conjunto partida, conjunto de llegada. Repetimos la teoría. Si es inyectiva, a cada elemento del conjunto de llegada le debe corresponder una o ninguna relación con respecto a los elementos del conjunto de partida. Cada elemento de acá debe tener una sola flechita o ninguna flecha. Veamos. El 9 tiene dos flechas, una que proviene del 1 y una que proviene del 2. Por lo tanto, cuando eso sucede, decimos entonces que no es inyectiva. No es inyectiva. También pudo haber ocurrido, por ejemplo, en el caso de acá de arriba, que hubiese tenido acá otro número más, el 7. Acá nos damos cuenta que cada elemento de acá tiene una. En el caso del 7 no tiene ninguna, pero igual sigue siendo inyectiva, porque la teoría dice que para que sea inyectiva, a cada elemento del conjunto de llegada le debe corresponder una o ninguna flecha o relación con respecto a los elementos del conjunto de partida. Veamos ahora lo que es la función inyectiva. La función sobreyectiva. La función sobreyectiva dice no sobran elementos en el conjunto de llegada. Es decir, los elementos del conjunto de llegada todos deben estar relacionados. A cada elemento de este conjunto de llegada le puede corresponder una o varias relaciones que vengan del conjunto de partida. En este caso tenemos el primer ejemplo donde es una función sobreyectiva y pueden notarlo porque al elemento A que pertenece al conjunto de llegada le corresponden todas las relaciones que vienen del conjunto de partida. Por lo tanto, sí es sobreyectiva. ¿Ok? Sí es sobreyectiva. ¿Por qué sí es sobreyectiva? Bueno, sencillamente porque acá lo que me debe interesar a mí es que no sobren elementos. Si aquí hubiese un número, por ejemplo, B o un 5, y esos números, esos elementos no tienen relación, no hay una flecha que parta del conjunto de partida y se una a ellos, sencillamente diré entonces que no es sobreyectiva. Pero en este caso sí lo es. A mí no me interesa que tenga más de una relación o más de una flecha. Lo que me debe interesar es que no sobren elementos acá sin relación. Veamos el ejemplo 2, en donde tenemos dos conjuntos, A y B. La relación parte de A en B, conjunto de partida, conjunto de llegada. Ahora, los elementos de acá tienen que estar todos relacionados, pero notamos que el B no está relacionado, por lo tanto, no es. Y si no es sobreyectiva, bueno, sencillamente habría que ver qué otro tipo de función puede ser. Veamos este caso. Este es el caso de la función biyectiva. Y biyectiva viene de bi, es decir, 2. En otras palabras, para que pueda ser biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es decir, debe ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces, tenemos este ejemplo, el conjunto A, conjunto B, la relación parte de A en B. Entonces, verificamos.
A cada elemento del conjunto de llegada le corresponde una y solamente una. ¿Lo está notando? Este 1 se relaciona con el A y este 2 se relaciona con el B. Le corresponde solamente una relación. Por lo tanto, esta función es inyectiva, por lo que noto. Pero si es inyectiva, ¿será sobreyectiva? Bueno, para que pueda ser sobreyectiva, no deben sobrar elementos acá sin relación. Y cuando observo eso, me doy cuenta que todos los elementos de acá, del conjunto de llegada, están relacionados. Por lo tanto, es sobreyectiva. Pero es inyectiva y es sobreyectiva a la vez. Por lo tanto, si es inyectiva y sobreyectiva a la vez, decimos entonces que la función finalmente es biyectiva. ¿Ok? Así de sencillo, así de simple. Estas son las definiciones que corresponden directamente a conjunto numérico, funciones y tipos de funciones. Más adelante estaremos viendo acerca de lo que será el producto cartesiano y de qué manera poder efectuarlo. Bueno, chicos, yo me despido ahora. No sin antes agradecerles una vez más por haberme visto. Nos veremos entonces en un próximo video. Hasta entonces.